Es una gran oportunidad poder estar con ustedes en este día, compartiendo en el grupo familiar, en la serie de las doctrinas fundamentales en las cuales el cristianismo tiene su cimiento. Y más que nada, es una exhortación a dejar las enseñanzas primarias acerca de Cristo. Esto no quiere decir que entendemos que esto no significa ni tiene importancia, pero hay cosas que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivió y no quería desatenderse de aquellas cuestiones religiosas. Estaremos compartiendo los pastores de zona las 6 doctrinas fundamentales de la fe. Y en los grupos familiares tendremos sesión de algunas predicaciones que permitan a tu fe, permitan a tu estilo de vida hoy en Cristo llegar a alcanzar los niveles mejores, a la madurez. En el estudio de grupos familiares compartiremos 6 doctrinas, las cuales están fundamentadas en el libro de Hebreos 6. Y voy a leer Hebreos 6, del 1 al 3, para poder centrarnos, ubicarnos en lo que consciente tendremos que aplicar a nuestras vidas. Y en Hebreos capítulo 6 del 1 al 3 en la Biblia menciona lo siguiente. Voy a leer lo que menciona esta porción de la Escritura. Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Tenemos aquí 6 fundamentos principales. ¿Qué es un fundamento? Es una base, es un cimiento, es una plataforma donde descansa algo como lo es nuestra fe. En este cimiento se sostienen la enseñanza de las siguientes 6 doctrinas. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, fe en Dios. Número 3, fe en bautismos. 4, la doctrina de imposición de manos. 5, resurrección de muertos. 6, juicio eterno. De tal forma que yo comenzaré a compartirte de la siguiente doctrina, que es la primera, y habla de arrepentimiento de obras muertas. Es de entender que la implicación es en el periodo del judaísmo. Pablo se está refiriendo en esta carta a los judíos que habían dejado el judaísmo y que se habían vuelto a la fe cristiana. Era para ellos un conflicto tremendo, de tal manera que todavía ellos practicaban las ceremonias, los rituales de la ley que establecía algunas enseñanzas, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas, y todo ello, ¿verdad?, tenía un símbolo emblemático para llevarnos
realmente al pacto, al nuevo pacto. De este tema, arrepentimiento de obras muertas, quiero mencionar lo siguiente, y yo lo quiero enfocar a la iglesia en la actualidad. Usted, quiero decir que me está escuchando esta tarde, quiero decirle que usted puede ir a la iglesia durante años y oír la palabra de Dios una y otra vez, incluso ser miembro fiel de una iglesia y jamás aceptar de verdad a Jesucristo. En este grupo de personas, a este grupo de personas va este mensaje. Y quiero decir, como decía Pablo, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, sino dejo atrás. Y mirando hacia adelante, yo me extiendo hacia la meta. Quiero tener el conocimiento pleno de Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio vivo, el que limpió, perdonó y nos libró de la ley. Pablo habla a los judíos que habían oído este mensaje, pero no habían aceptado a Cristo. No lo habían aceptado como su Señor y su Salvador. Dejar los rudimentos religiosos, cumplir la ley, para ellos eran las obras que para esforzarse y llegar al mayor cumplimiento de ellas, era para ellos una obra muerta, era una obra de no realmente dejar que la convicción de que la persona necesita un encuentro vivo, real con Dios, dejando leyes y costumbres y mandamientos de hombres. En la actualidad, hoy, todos los que conocen la verdad y la gracia salvadora de Dios en Jesucristo, a estos se dirige este mensaje hoy en la iglesia de la actualidad. Los que quizás han visto cambiar las vidas de muchos de sus amigos y de familiares, los que tal vez hasta hayan hecho la confesión de fe en Jesús y no obstante se han dado la vuelta y se han alejado en lugar de realmente permanecer en Dios. Muchas veces nos conformamos, decía Pablo, no se conformen a esta vida, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, tengan entendimiento y comprueben que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y tenemos que esforzarnos, como lo decía el Señor Jesucristo allá en el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo la voluntad se cumple, pero en la tierra vamos a ver quiénes la cumplen, porque no es algo tan sencillo. Algunos reciben la advertencia más severa en el perder su gran oportunidad de salvación. Esto es lo que siempre ocurre con quien es indeciso. Hay muchas personas indecisas aún dentro de la iglesia. Hay personas que no tienen un cimiento, no están bien plantados en la fe. Gente indecisa muchas veces, tarde o temprano, le da la espalda a Dios. Permanecen un tiempo en la iglesia, pero después que viene la prueba, la dificultad, como su fe no está cimentada, viven esforzándose en cumplir obras,
obras humanas, esfuerzos, ser sinceros, ser prudentes, pero muchas veces esas cosas son parte importante, pero no son definitivas. Tales personas suelen haber abrazado una forma de cristianismo, pero no tienen su realidad firme en Dios. Es necesario. Los tiempos son violentos, los tiempos son difíciles y esta doctrina se convierte en cuestiones de rutina, de costumbre, de tradiciones religiosas. Hay que dejar las cosas. Jesús dice, de todos estos hombres que no se afirman, que están en la iglesia, que hacen obras, que hacen milagros, que hacen señales, pero Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, pero las obras y el testimonio no son firmes ni tienen un fundamento. A diferencia, la palabra dice que allá en Hebreos en 4:12 dice que la palabra es viva, es como una espada, y que es viva y eficaz, como una espada de dos filos. Es importante escuchar esto. A diferencia de los cuchillos y las espadas, la verdad se vuelve más aguda, más cortante con el uso, que en el caso de la verdad. En el caso de la verdad es aceptación y obediencia. Obediencia a la palabra. Quiero decirte, una verdad oída, pero no aceptada ni seguida, se vuelve opaca y carente de significado. Es una obra muerta. Esto es al no aceptar el consejo espiritual. El creyente en Dios empieza a hacerse indiferente, insensible, se hace duro a obedecer lo que debe obedecer. La palabra nos habla lo que realmente tenemos que oír. Hay cosas que no quiere la gente oír y por eso no lee la palabra. Y es necesario, amigo, hermano, que la verdad de Jesús nos desnude, abra todas las cosas que hay en nuestro corazón, todas aquellas cosas que hacemos y creemos que nos llevan a Dios, pero no nos acercan, pero esas cosas nos separan de Dios muchas veces en vez de acercarnos. Esto hace que muchas personas no se acerquen por sí solas a Dios, necesitan algo más. Los judíos necesitaban algo más. Ellos miraban a Dios cuando presentaban los sacrificios, volteaban sus ojos a Dios porque necesitaban una conciencia tranquila, limpia, pero no había totalmente un arrepentimiento genuino en el corazón. Hacían todo un ritual, cumplían un ritual, pero volvían y regresaban, volvían al siguiente año a presentar el sacrificio. Las ideas claves las dan las expresiones en el capítulo 6, versículo 1, donde dice: dejando los rudimentos, vamos adelante. ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿A qué cosas tenemos que ir hacia adelante? A la perfección. Jesucristo nos habla
en las cartas de Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Jesucristo. Ese es seguir adelante. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto puedes decir tú? Yo he tenido una experiencia con Dios a través de la muerte de Jesucristo, dejando los rudimentos, las cosas primarias. Es como quien va a la escuela, las 5 vocales del alfabeto son una base y son un fundamento para que tú puedas conocer muchas cosas, muchas palabras, ciencia, sabiduría, entendimiento, dejando lo que queda atrás, decía Pablo, me extiendo hacia adelante, a la perfección, que son en realidad 2 partes de la misma idea. Dejando y vamos, juntas, son el primer paso para ser transformados en la madurez espiritual. Ahora, ¿qué son las cosas viejas que aún te falta por dejar? ¿Qué rudimentos? ¿Has tenido un encuentro ya con Dios? ¿Ya conoces a Jesús? ¿Ya sabes de Jesús? ¿Ya tienes la salvación? ¿Ya tienes la forma y el lenguaje de la fe? Las palabras que hoy tú tienes son diferentes, pero no es suficiente. ¿Qué son las cosas viejas que aún te falta de dejar? ¿Qué impide? ¿Qué estorba en tu vivir en el Señor? La madurez que trae la salvación no es un proceso, es un milagro. Una convicción plena en fe es un milagro. Muchas gentes expresan y llegamos a expresar, déjalo, es un proceso, no es tan rápido, va parte por parte. Yo quiero decirte que no es un proceso, es parte de ello, pero en sí no es eso. La salvación es un milagro de Dios. En el idioma griego, la palabra dejando es afiemi. ¿Qué significa afiemi en el idioma griego? Olvidar, dejar de lado, atrás, ignorar. Esto se refiere a desprenderte, un desprendimiento total y abandono de las cosas que te impiden cimentar tu fe en Jesús. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Nunca debemos dejar las enseñanzas básicas y elementales del Evangelio. No importa cuánto maduremos como cristiano, sino empezar la primera etapa de la madurez espiritual, haciéndose sólido y verdadero tu cristianismo. Pablo habló a la iglesia de los Corintios en la carta segunda, capítulo 5, 17, y expresó: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dejándolas, ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que no dice que de modo que si alguno está en tal membresía, religión, denominación, en tal ministerio pastoral, profético, levita en la música, ministro de alabanza, puede uno estar en cualquiera de esos cargos que son buenos e importantes, básicos, fundamentales.
Frutos, son frutos del Espíritu de Dios. Pero no dice la Escritura, de modo que si alguno está pastoreando la iglesia tal, o si alguno está de misionero, o si alguno está tocando un instrumento de alabanza para Dios, o de líder X, no, de modo que si alguno está en Cristo, cuando tú estás en Cristo, los frutos son el estar allí como pastor, como profeta, como líder, como siervo. Esos son frutos. Pero para ellos se necesita estar en Cristo, ser nueva criatura, ir hacia adelante, buscando lo que está en la meta. O hay en la actualidad algunos o muchos en la vida cristiana conocen bien las Escrituras, hablan como cristianos, se reúnen, son fieles a los cultos, saben lo que dice la Biblia, pero no saben ni aceptan su significado. ¿Podrá ese tipo de creyentes estar en Cristo? Claro que no. No saben ni aceptan el significado de la cruz del Calvario. Y muchos, por el tiempo que tienen, Pablo dice, deberían ser maestros de la palabra de Dios, pero ni siquiera conocen los fundamentos de la fe cristiana. En los Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 18, dice la Biblia, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser nuestro cristianismo. Tiene que ir resplandeciente, encendiéndose cada vez más como la luz del día, hasta que el día sea perfecto, dice el proverbio. Tal vez, quizá, enseñen estas personas muchas cosas, pero no es la palabra de Cristo pura y verdadera. Ahora, quiero decirte que el arrepentimiento es una decisión. Las lágrimas superficiales no tienen ningún valor. Y esta primera parte de enseñanza sobre arrepentimiento de obras muertas, quiero mencionarte esto y que quede bien claro. El arrepentimiento no es una emoción, es una decisión. Las lágrimas superficiales, escúchalo bien, no tienen ningún valor. Algunas personas son por naturaleza blandas y tiernas de amor. Les resulta fácil llorar su pesar en forma líquida y derramando lágrimas, fluye con el menor estímulo. Hemos oído decir algunos, es que yo soy bien chillón, pero las lágrimas deben salir de un corazón quebrantado, un corazón que no se entristece por lo que el otro está sufriendo, sino porque él como pecador, el mismo espíritu lo está quebrantando, lo quiebra. Esas son las lágrimas que realmente el espíritu quebrantado, dice la Escritura, no despreciará jamás el Señor. Lo dicen, sufren por las miserias de otros, pero jamás lo hacen por su condición pecaminosa. Quiero concluir esta primera parte con esto, para que se entienda mejor. La historia de la cruz apela a su pena y derraman lágrimas de tristeza, no porque hayan sido pecadores y causantes de ello,
no porque por lo que Jesús, ¿verdad?, padeció en la cruz, se contristan por lo que Cristo sufrió, pero no se contristan ellos en su espíritu por el pecado que llevó a Jesús a la cruz del madero. Él no tenía por qué ir allá, pero la gente llora y ve las películas. Y tradicionalmente Semana Santa y Navidades vemos historias de Jesús y mucha gente llora frente al monitor y al televisor. ¿Pero por qué? Porque se contrista de ver cómo está sufriendo el Señor, pero no se contrista en su corazón del pecado. El arrepentimiento de obras muertas debe llevarnos a ello. Debe llevarnos a tener un quebrantamiento por nuestro pecado y no volver a cometer las mismas faltas y pecados. Además de las lágrimas superficiales, no tienen ningún valor. Algunos hacen muchas cosas en la iglesia, gritan, lloran, pero esas no son obras. Son obras muertas, no son obras de fe. El arrepentimiento no es necesariamente el acto de abandonar uno o más pecados. Desde luego, el verdadero arrepentimiento tiene como resultado el abandono de todo lo que es ajeno a la santa voluntad de Dios. Sin embargo, con mucha frecuencia la gente abandona un pecado por otro. Puede alguien reformarse en un sentido, pero degenerarse en otro, porque comete otra situación. Se debe levantar, por lo tanto, de todo falso arrepentimiento de obras muertas. Este es el tema del arrepentimiento de las obras muertas. Y aquí concluye la primera parte. Quiero decirte que la próxima reunión de grupo familiar que estaremos impartiendo a través de este medio, continuaremos con la segunda parte. Quiero decirte que el arrepentimiento de obras muertas es alejarse de las malas acciones que llevan a la muerte. Te lo repito nuevamente, el arrepentimiento de obras muertas es alejarse de las malas acciones que llevan a la muerte. Padre, que esta palabra, Dios, primera parte, haya causado en el corazón de todos los oyentes, Dios, que haya inquietado sus vidas, Señor, a dejar todas aquellas obras de la carne, todas acciones religiosas, que muchas veces las vivenciamos y creemos que eso es lo correcto, y que se esfuercen por perseverar, Dios, adelante al conocimiento pleno, Dios, de la buena voluntad agradable y perfecta que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.